Con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y presidente de la Comisión de la Reforma Política. Adelante, Rosa María. Muy bien, muy buenos días a Fernando Tuesta. Y quería empezar por, bueno, yo sé que no son las mejores noticias en ningún plano, pero ¿qué queda de la reforma política para las elecciones del 2021, para las inmediatas? Mira, todavía no hay un cambio definitivo, pero hay muchos nubarrones, digamos, en el horizonte parlamentario de la reforma. Hay que recordar a los oyentes que del paquete de 12 normas que presentamos al Ejecutivo, que a su vez derivó al Congreso, se aprobaron 6, 2 de carácter constitucional, que tuvieron una primera votación, pero que hasta ahora no se realiza la segunda, que era inmunidad y limitación para candidatos que puedan, que tengan sentencias en primera instancia por delito doloso de más de 4 años, ¿no? Eso todavía no se ha aprobado. Y luego venían 4 leyes que ya están vigentes desde el año pasado. Uno referido a democracia interna, otro paridad de alternancia, otro referido a el financiamiento y otro referido al sistema electoral con voto preferencial, etc. Ahora bien, de todo eso, la Comisión de Constitución, en realidad, por más buena voluntad que hayan tenido muchos congresistas, y entiendo yo, debido a los acuerdos que ahí se producen, todos dijeron y hablaron sobre las reformas, ¿no? Pero lo que nosotros, y particularmente yo, estaba llamando la atención desde el inicio, es que no es posible enfrentar una elección del año 2021 si no se toma la elección como un proceso, y en ese sentido, de manera conjunta. Y la ley, hasta este momento vigente, nos decía que debíamos de tener una elección interna, invento del Parlamento anterior para eludir las primarias. ¿Qué cosas se tenía que hacer en estas internas? Los partidos hacían, como siempre, lo que hicieron con las elecciones internas. Designaban, etcétera, y presentaban un papel donde, digo la mayoría, algunos no, ¿ya? Eso debía ser más o menos en septiembre. Ya. Luego, en noviembre y diciembre, primarias, donde debíamos participar todos. Luego, primera vuelta en abril y segunda vuelta a fines de mayo. Bueno, resulta que había que tomar esto de manera conjunta, porque estamos discutiendo el tema del cronograma, y etcétera, porque hay COVID, hay pandemia. Si no, no estuviéramos discutiendo eso, sino directo a las reformas. Entonces, de verdad, desde hace ya casi 3 meses, insistía yo en que había que tomar esto y con prontitud, porque acá van a venir los siguientes problemas que te voy a señalar. En primer lugar, había que garantizar la mayor participación posible. En general uno quiere una mayor participación, pero esta debía de garantizarse la mayor participación dentro de este contexto complicado. En segundo lugar, debía garantizarse la seguridad, obviamente sanitaria, ¿no? La salud y en consecuencia la vida de los peruanos. Y en tercer lugar, esto tenía que estar acompañado de reforma política. Esas eran las 3 cosas. En segundo lugar, el tema, yo decía que lo que había que garantizar es la fecha de la transferencia del poder, que es el 28 de julio, y no fijarse tanto en fechas de la primera vuelta, etcétera, por una sencilla razón, Rosa María. Mientras más nos alejemos del hoy día a la fecha de la elección, tanto mejor, porque tenemos la esperanza que entre, no sé, pues el contagio de la manada y quizá por ahí una vacuna en mejores condiciones, tanto mejor. Esto quería decir que las fechas de las elecciones de primera vuelta, que sí está en la norma y está en la Constitución, segundo domingo de abril, no debía estar escrito sobre piedra, sino entendido entonces como una modificación del conjunto. Entonces, particularmente yo, y esto no tiene nada que ver con la comisión, decía, suspendemos, antes que salgan todas estas normas, las primarias, siendo la niña de nuestros ojos.
Suspendieron la primera al 2022 junto a las regionales y municipales, porque era pronto, porque era esto complicado. Las internas, que eran en el cronograma antes, si las primarias las postergas, las internas, más que postergar, porque hay algo como tienes que seleccionar, no lo puedes hacer presencial. No lo puedes hacer presencial. Porque además, según los partidos, ¿sabes cuántos militantes tienen todos los partidos? 1,5 millones. Sí, claro. 1,5 millones. Y entonces, luego de las 2 vueltas electorales, yo sé que es discutible, pero tengo algunas razones para argumentarlo, debía hacerse solo en una sola vuelta. Entonces, ¿qué pasaba con esta propuesta, Rosa María? En primer lugar, las 4 que están ahora en el cronograma movilizarían 78 millones de personas. Claro, imposible. 78 millones, porque son 25 millones, 3 veces, porque es primera y segunda vuelta, son 75 millones. Más millón y medio, casi 77 millones más Fuerzas Armadas, en fin, ya hay. Y eso, con mi propuesta, lo reducimos a 25, de 78 a 25. En términos del erario público, pasaba de 780 millones de soles a 290 millones de soles. Pero antes de ir al tema de la segunda vuelta, de la primera vuelta, concentrémonos primero en este año. Ya, entonces, octubre, está claro que en octubre primarias abiertas, simultáneas, obligatorias no va a haber. No, pero es que el no va a haber se coinciden con algunos que entendemos de que esta es una necesidad del COVID y no un pretexto. Okay. Porque en el Congreso no les gustaban las primarias. No les gusta, a los políticos no les gusta. Entonces, ¿qué han hecho? En vez de, nuevamente, de tener una visión de conjunto, decir es necesario mover el programa, agarraron las primarias y ¡pam!, las tiraron al otro año. Y dijeron, oye, pero las internas tampoco pueden ser presenciales. Eso va a ser en otro dictamen. Así pues, en el otro dictamen, y además ya se han escuchado voces, es por delegados. Y mira, acá viene el tema de Rosa María. Han traducido los partidos desde el 2006, que la elección de delegados, en realidad, solo participan un puñado de gente, que es la realidad, en el fondo es cierto. Pero, en la norma lo que te dice es lo siguiente: los delegados tienen que ser elegidos por sus bases. Así es. Por lo tanto, deberían participar el 1,5 millones. Lo que hace la elección de delegados es simplemente una elección indirecta contra aquellos de un militante, un voto, que es una elección directa. Pero participan todos, y en consecuencia es presencial. Si yo traslado las primarias al próximo año, al subsiguiente año, por ser de necesidad de salud pública, ¿por qué voy a hacer presenciales las de delegados? Entonces la propuesta era voto electrónico no presencial. No presencial. Además, en el primer caso, la OMPE tendría que gastar 70 millones de soles y en el no presencial 10 millones. En el primer caso, riesgo de contagio, etcétera, alto. En el otro, casi nulo. Pero no lo están haciendo así. Claro, o sea, la propuesta entonces, como experto, sería: hagan una primaria, pero una primaria, un militante, un voto electrónico. Sí, digamos. Primaria acotada a militantes, ¿no? Ok, acotada a militantes, por cierto. No universal, sino, no abierta, sino cerrada. Una primaria cerrada. Ya, entonces, ¿y por qué no quieren los partidos eso? Que es una iniciativa lógica. Pero además porque, ¿sabes qué? Ganan, es que racionalmente ganan, porque en las primarias, en las internas que ellos siempre han hecho, y tengo documentos del Jurado Nacional de Elecciones, y que se repite en el 2006, en realidad te muestran papeles diciendo acá hubo elección de delegados en tal sitio, tú sabes un papel, sello, etcétera. Y quienes deciden en la convención, digamos, ¿no? Ajá. Yo casos de 3 personas, 18 personas, 40 personas deciden por el resto. ¿Quiénes son los que han cuestionado esto? ¿Nosotros? No, los mismos militantes. A lo largo del tiempo, los propios militantes. Entonces, vamos a hacer lo mismo, que este es el peor escenario. ¿Sabes cuál es el peor escenario, Rosa María? Es así. Internas, como siempre lo han hecho. Chao primarias.
primera y segunda vuelta, o sea, no ha cambiado nada, y sin reforma, o sea, y sin reforma, eso va a ser. ¿Y por qué vamos a pensar que el 2021, por obra y gracia, no sé de quién, en la política va a cambiar? La política va a cambiar. Si estos congresos... Vamos a tener un congreso igualito a este y igualito al anterior, y todos los últimos han sido igualitos, con las mismas reglas. Y estaremos lamentándonos, etcétera, como siempre, y un congreso que se desprestigia, sin ningún cambio, habiendo con mucho esfuerzo avanzado, porque lo que tenía que hacer este congreso no era comenzar a presentar nuevos proyectos de ley, como si no existiera. Rosa María, tú lees los proyectos de ley, la exposición de motivos, ¿tú crees que hacen referencias? ¿Tú crees que dialogan o cuestionan los que están ya aprobados? No. Las exposiciones de motivos son descripciones, pedazos de aquí y allá, un poquito, y la verdad supongo que no estoy criticando a los asesores, muchos de ellos haciendo esfuerzos por organizar algo que les dicen, hazlo por acá, ¿no? Pero la verdad que estas 9 bancadas, aparte de su desempeño en otros ámbitos, están viendo esto con la integridad y la necesaria decisión que corresponde para un evento que pareciera lejos, pero requiere hacerlo con oportunidad y buen criterio para normar algo que nos va además a implicar la vida de todos nosotros. Tú no quieres, yo no quiero, los oyentes no quieren un mal congreso. No queremos malas normas que lo único que hacen es también perjudicarnos a nosotros como ciudadanos. Esto no se está viendo, Rosa María. Hoy día, por ejemplo, se va a debatir también suelto un predictamen sobre paridad y alternancia. A eso quería ir. ¿De qué se trata este dictamen? Porque según el señor Merino, él nunca ha propuesto eliminar la paridad, que por el contrario, él quiere hacer una reforma más profunda. ¿Dónde está el truco acá? A ver. Mira, a ver, es cierto que había variaciones en relación a su primer proyecto, ¿no? Y recordarles primero a los oyentes lo siguiente. Se aprobó la norma, como muchas, pero siempre se colocó la disposición transitoria que denaturalizaba para el 2021 la norma. ¿Qué decía esta disposición transitoria? En el 21 decía 40%, o sea, no era paridad, sino cuota. En el 26, 45. Y en el 31, en el paraíso terrenal, 50, porque en 10 años, ¿no? Algo así. Claro. Ahora, ¿qué se ha modificado? Aceptan paridad, pero con la alternancia confusa, pero además, y lo más peligroso es que no están levantando, de ahí yo creo que en los grupos de mujeres que apoyan, feministas, a quienes tengo mucho respeto, no creo que logran calibrar que mantener el voto preferencial las perjudica y además corroe más allá ya del tema de género al conjunto del sistema político. Y lo que quieren es mantener el voto preferencial. Y es como decirles, ya está bien, todos se van en la carrera de 100 metros, todos se van a vestir igualito, ya le damos zapatos, vestimenta igualitos. No se preocupen, pero ¿qué hace el voto preferencial? Va a poner siempre a los hombres adelante por una sencilla razón, porque los recursos, incluso la forma de hacer política, etcétera, está concentrada y no parten iguales. Pero además el voto preferencial, estamos viendo ahora, Rosa María, es el camino ahora donde ya no los partidos representan intereses, sino cada individuo representa intereses, ¿no? E intereses en algunos casos, en muchos casos, tremendamente peligrosos. No, delincuencial. O sea, ¿cómo puede representar el interés de una actividad ilícita? O sea, hacer colectivo en el Perú es una actividad ilícita. Bueno, la defienden, entonces claro. La defienden, la apoyan, ¿no? Claro, no, y te dan recursos en tu campaña para que lo defiendas después. Y se nota, es un descaro. Incluso hay los que son ellos mismos colectiveros, que tienen sus propios colectivos. Entonces no puede ser. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Y lamentablemente... a elevar eso. No, ahora,
este Congreso que viene es de 5 años, no puede dar ni medio. Creo que hay un ejemplo que sí es bien saltante, que es el ejemplo de Acción Popular. En teoría, Acción Popular nos dijo que solo iban a poner una lista de militantes, dirigentes, de personas que eran del partido. Bueno, cada uno tiene su interés diferenciado. Uno quiere deportar venezolanos y el otro quiere controlar precios y el otro quiere reformar la Constitución por ley. Entonces, o sea, y ese es un partido orgánico. ¿Cómo serán los otros? Tanto sí que han salido un grupo, he visto, de firmantes, más allá que está de acuerdo o no. O sea que lo que uno observa es un partido que debió ser el más cohesionado y parece pues el más dividido, ¿no? Y con todo lo que representa Acción Popular y con toda la responsabilidad presente e histórica que tiene en sus manos, que dicho sea paso, una pena la muerte de Javier Álvaro Orlandini, un hombre que hizo mucho por las instituciones y por propia Acción Popular, ¿no? Pero, digamos, ahí hay un tema que lamentablemente, Rosa María, y también es entendible, los focos de atención no están dados allá, ¿no? Claro. Entonces, no hay ninguna esperanza de que se derogue el voto preferencial para el 2021, ¿verdad? Mira, el voto preferencial, después de luchar contra él, que más de 2 décadas creo, empieza así. Todo el mundo está a favor de que se lo haga. Claro. Conforme se acerca el día, se invierte las posiciones, ¿no? Porque además tienen ellos, claro, es cierto que los políticos siempre legislan acá y en todas partes según también lo que les conviene, sus intereses, y eso es así, ¿ya? Pero, ¿sabes lo que pasaba en otras oportunidades, incluso a parlamentos duros, que había una sociedad civil, una prensa más atenta a lo que estaba pasando y era parte de la agenda? Ahora es difícil. ¿Cómo vas a colocar esto como una agenda de importancia cuando otro está acechándonos, ¿no? Entonces es un tema de salud pública, pero no hay que desatenderlo de ninguna manera. Aprovecho además para decirte lo siguiente, que eso está ya casi en el subsuelo. Se ha convocado a concurso público para la elección de jefe de OMPE, jefe de RENIEC, y en los próximos meses van a cambiar 4 de los 5 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo su presidente. Por lo tanto, vamos a tener nuevas autoridades para el próximo proceso electoral. Y allí la Junta Nacional de Justicia tiene un trabajo enormemente importante, porque va a tener que escoger a 2 personas que tienen, por cierto, que dirigir instituciones que tienen ya, digamos, el cronograma casi acabado, por un lado, pero también con gran incertidumbre. Porque si el Congreso sabe hasta cuándo puede modificar las normas, casi hasta fines de septiembre. Y las autoridades electorales, según el cronograma, tienen que estar presentes ahora en agosto. Entonces, entran con incertidumbre, ¿no? Incertidumbre debido a que el Congreso está viendo cómo actúa. Esto tenía que ser parte de la agenda que casi todos están de acuerdo. Claro. No debería dedicarse a 20 cosas, sino a 2, 3 cosas buenas. Una de ellas es la reforma. El problema es que las personas que conocimos en la campaña son otras una vez que se sientan en el curul. No sé qué tienen esos asientos, ¿ya? Algo tienen esos asientos, no sé, los ponen nerviositos, se transforman en otra cosa. Todos los que desfilaron, y muchos de los cuales yo debo haber entrevistado como unos 30 que están ahorita en el Congreso, nos juraron que su prioridad era la reforma política, que se iban a abocar a la reforma política. Y de la reforma política no hemos visto nada, y lo único que estamos viendo son instrumentos, proyectos que son absolutamente populistas y que no tienen ninguna correspondencia con lo que necesita el país, en vez de hacer esta cosa. Pero bueno, estamos mal. Ahora, hablemos de la primera y la segunda vuelta famosa. Disruptivamente, como suele ocurrir, acá el doctor Fernando Tuesta se ha presentado ante el país en sus columnas del Comercio a decir, ¿saben qué? No se necesita 2 vueltas. Con una la arreglamos. Y eso en realidad rompe una tradición que viene no desde 1980, sino desde 1985, aunque hay que decir que ni en el 80 ni en el 85 hubieron 2 vueltas. En realidad, la segunda vuelta en el Perú es en 1990.
Así es. Pero a partir de esa fecha, con excepción del 95, ha sido un instrumento muy importante para consolidar mayorías en una política muy atomizada y muy polarizada. ¿Por qué eliminar la segunda vuelta si la política no se ha construido en bloques? O sea, si tuviéramos 2 partidos, no necesitamos segunda vuelta, pero tenemos decenas de partidos. ¿Por qué eliminar la segunda vuelta? Bueno, yo lo he dicho en el contexto general de la pandemia, ¿no? Aparte, críticas a la segunda vuelta y los otros desde siempre. Ajá. Ya. Rosa María, las elecciones no son un fin, son un medio. ¿No es cierto? No son un fin en sí mismo. Por lo tanto, los sistemas electorales obran con ese objetivo de ser un medio. Hay N formas de elegir, no hay una forma de elegir. Una forma era la que tuvo la República Peruana y casi toda América Latina de hacer sus elecciones por mayoría. Uh-huh. No digo una sola vuelta porque eso implica como si estuvieras cortando algo que siempre tiene que estar. Digo por mayoría relativa. Ganaba tenía más votos. Y en la historia del Perú, el porcentaje más bajo quien ganó en ese sistema fue en el año 1962, en donde casi empataron Belaúnde con Ariel Latorre con 32.10 y 32.6. Los famosos tercios. Antes y después todos superaron eso. Ese es un primer tema. O sea que siempre hemos tenido, quizás la mayoría es joven y cree que las 2 vueltas son obligatorias en todo el mundo. En todo el mundo no hay. ¿Hay en dónde? Hay. Este es un invento francés. Los franceses de la época napoleónica. Y desde la Quinta República hasta ahora. Pero ¿sabes qué es lo que tienen los franceses? Y que es simpático e interesante. Que es lo siguiente. Ellos te hacen primera y segunda vuelta presidencial con una diferencia de 2 semanas. Así es. O sea, yo le decía a mis alumnos, no es lo mismo como en el fútbol, tiempo suplementario. Es decir, terminan los 90, te da un poquito de agua, te secas y a los 5 minutos sigues jugando y termina el partido. En fin, lo nuestro es... Termina el partido, te vas a tu casa, entrenas, 2 meses. Ese es otro partido y por lo tanto es otro modelo. Porque das respiro, das la posibilidad, en fin. Pero ¿qué hacen los franceses? Termina y tú ya sabes quién es el presidente de la República. Pasa un mes y se elige la Asamblea Nacional en 2 vueltas. En 2 vueltas, Rosa María. O sea, nadie en la circunscripción gana simplemente con mayoría simple, sino con mayoría absoluta, o te vas a una segunda vuelta una semana después. Entonces, ¿cuál es entonces, qué se diseña ahí? Tienes o un presidente que tiene una mayoría absoluta en el Congreso, como lo tiene Macron ahora, claro. o si no tienes la mayoría absoluta, tienes una mayoría importante. Lo que jamás vas a tener es un presidente con una bancada ridícula. Claro, como Kuczynski, por ejemplo. Como Kuczynski, exactamente. Entonces, eso se importa a América Latina, ¿cómo? Solo la presidencial y no la parlamentaria. Ahora, se aplica en varios países, ¿ah? En Argentina sí. se aplica. No, en la mayoría ahora. No, en la mayoría. Es que vino una ola, pues. Vino una ola. Y perdóname, así como nosotros agarramos y copiamos a veces mal, claro. Vino la otra ola bajo la idea siguiente. También de evitar el triunfo del otro, básicamente, y creándose una serie de efectos perniciosos en otro sentido. Ahora, yo tengo una tabla que he elaborado, donde hay 106 elecciones del año 78 hasta ahora, y 56 en 2 vueltas, y otra en una sola vuelta 48. Cuando agarro las elecciones de una sola vuelta o mayoría relativa, el promedio de quien gana es casi el 48%, promedio. Cuando tú tomas las que son de 2 vueltas, quien gana en primera vuelta, el promedio es más o menos 42%. Entonces, ¿qué pasa? El elector se comporta distinto según las normas que tiene al frente. Sí, claro.
Sucedió con Belaunde en el año 40, en el año 80. ¿Con cuánto ganó Belaunde? 45%. 45%. Entonces, el elector sabe que ahí ya tiene en este sistema una sola bala y la tiene que usar bien. Por eso es que en la campaña del 80 una de las consignas era: no desperdicies tu voto, como diciendo, tú que estás votando o intentas votar por un partido chico, lo estás perdiendo. Vota por su lista parlamentaria, pero vota por un presidente, uno que tiene, digamos, una posibilidad. Y entonces lo que quiero decir es una cosa. En primer lugar, que la data nos indica, no es que quien gana, que es el gran temor, porque los que me han cuestionado es, ¿y si tiene menos del 20 o si tiene menos del 30? No tiene la probabilidad de que eso suceda es baja. Pero dice, pero hay muchos partidos a la dispersión. Yo he cuadrado eso con candidaturas y en algunos casos es más que el nuestro. Entonces, pero a lo que voy es lo siguiente. Acá depende de la regla, Rosa María. El porcentaje no te da la legitimidad, te lo dan los acuerdos políticos, porque de lo contrario, en muchos países que no hay segundas vueltas, serían ilegítimos. Y nuevamente les digo, quieren asociar con lo del fútbol, porque eso son reglas. Si tú ganas 1-0, te dan 3 puntos. Si ganas 9-0, te dan 3 puntos. Sí, claro. Todo el mundo quisiera ganar 7-0, apabullar al otro. Pero a veces, un partido que tú ganas 1-0 es porque es un partido muy ajustado. Y el rival es un rival de polendas. Y de repente tu triunfo es un triunfo al contrario más esforzado, significativo, esforzado. El cuánto ganas no implica cómo gobiernas. No implica cómo gobiernas. No, porque la legitimidad ya te lo da por el ejercicio, por el desempeño. Ahora bien, atendiendo entonces de todas maneras, pero dicen, oye, pero si es menos del 30%, yo diría, ¿saben qué? Entonces que decida el Congreso en segunda vuelta. ¿Por qué? Por los 2 candidatos más votados. Ese es invento de Tuesta. No, eso hubo ya en la Constitución peruana. Sí. Eso hubo, solo que decía 3 en vez de 2. El último país que tuvo esto fue Bolivia. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que llegó Evo Morales. ¿Qué ventaja tiene esto? Porque uno puede decir, oye, los parlamentarios. No, ¿sabes qué? Que se crean coaliciones políticas de gobierno que se sustentan en el Congreso. Y Bolivia tuvo la mayor estabilidad de su vida entre el 84 hasta que llegó Evo Morales, que ya ganó abrumadoramente. Por esto lo que se llamó también el presidencialismo parlamentarizado, porque allí sí en Bolivia estaban muy debilitados. Pero quiero retroceder entonces diciendo, quienes me dicen mantengamos entonces las 2 vueltas, yo no solamente quiero discutir sobre esto o no, sino que me digan si es que ir 2 veces no es el doble de riesgo que ir una sola vez a votar. No, pero supongamos que para junio ya hay vacuna, pues. ¿Ya? Para junio ya hay vacuna. ¿Ya? Ahora, suponiendo que no hay... Pero en abril no hay vacuna. Ya, pero guardamos la distancia, pues, la cola cada 2 meses. No, Rosa María, mira, tú has ido a votar como yo y muchas veces. Claro. Una cosa es que guardas la distancia dentro del local. ¿Sabes cuál es la distancia normal en un momento de votación como ya el 2016? ¿30 centímetros? ¿20 centímetros? Ya, ponle 1 metro y ese colegio va a tener el aforo y luego la calle y la calle. Fernando, lo que haces es votas en 2 días. Eso es lo que he propuesto. 2 días, más horas, ya, vota 2 días, más horas, pero estás hablando de 25 millones que los hoy día, 25 millones que los concentras en 8 horas en 5.000 locales. No hay muchos locales en Perú. Ojo, pero van a votar 18. En las últimas elecciones votaron 18. Pero escúchame. 18 millones. No, pero las últimas no son significativas. Eso ya, no es comparable. Las anteriores votaron 19. No, pero ya 19, más que un montón de países que están ahí. Pero lo que quiero decir es que la probabilidad, si todos hicieran, en realidad acá el tema es la distancia, más que la mascarilla es la distancia. Claro. Distancia, pues, pero si es en el segundo piso de los colegios,
te estás cruzando, en fin. El riesgo, o sea, olvídate de los mercados, Rosa María, olvídate de los mercados. La orden te puede garantizar en el local. Y esto ¿Y no podemos votar los 18 millones virtual? Yo, que soy, digamos, un entusiasta de esto, no creo que para esta elección se pueda. Pero además, eso sí sería hasta mucho más rechazado que el de una sola voz. Si no quieren lo de los internas solamente para militantes. Claro. No, pero incluso ¿sabes cuáles son los otros problemas? Que tú sabes que en Perú se votaba históricamente hasta el inicio del siglo XIX en 2-3 días. Así es. Hoy día, ¿sabes cuál es el problema? Que ya votas, digamos, sábado. ¿Y qué haces con los votos luego? Y se queda duerme. No, es que lo que haces es que las mesas del sábado sí tienen escrutinio y las mesas del domingo también vas adelantando los parciales. Bueno, es que ese es el problema. Nadie te va, nada. Eso se convierte. No habría escrutinio. No hay primer tiempo, segundo tiempo. No, es como Estados Unidos, ¿no? Que hay escrutinio en el este, ¿no? Y mientras están votando en el oeste todavía. Pero no hay, acá nadie te lo permitiría, ¿no? Bueno, seguramente no querrán, pero hay alguna solución. No, hay que, una de las cosas que yo propuse y que ni siquiera se ha puesto a discusión es que ¿por qué te atrasa? ¿Por qué hay a veces amontonamiento de gente? Por dos razones. Uno, porque la gente no actualiza su DNI y por lo tanto no vota en el distrito donde aparece. ¿Por qué? Porque le dio flojera, decía lo que fuera. Entonces te vas a ir, vives tú en Miraflores, pero en realidad tú vives en Miraflores, pero en realidad estás viviendo, qué sé yo, no sé, en Jesús María. O no hay transporte o te vas en tu auto. Entonces alrededor hay autos, etc. Ese es un primer problema. Lo segundo, ¿sabes qué? Los miembros de mesa. Varias veces hemos propuesto lo siguiente, como Colombia, como Uruguay, muchos países, ¿quiénes son los miembros de mesa? De la administración pública y docencia. Magisterios en muchos magisterio y administración pública. Tú sorteas dentro de ellos. Ahí a ellos sí le puedes decir, yo te doy 2 días por una labor. En cambio, el otro, te doy dinero, abre la cuenta, es un problema. En Uruguay les dan, Rosa María, porque además, claro, no es un solo día, sino dan la capacitación, 5 días. Dan 5 días. En Argentina le das y encima le pagas. Porque de verdad es una labor, además un día domingo, es una labor, bueno, pero entonces, si haces eso toda vez a las 8 de la mañana. En cambio, ¿qué está pasando? Muchas veces por el amontonamiento, la gente... mediodía. Todo eso también, obviamente, ocasiona la concentración y pone en peligro elecciones. Mira, y debemos aprender también de los que están delante de nosotros. ¿Quiénes estaban delante de nosotros? Ahora en julio vota República Dominicana. Y en septiembre está votando Bolivia. Y Estados Unidos está votando en noviembre. Sí. Pero hay que aprender de ellos para algunas cosas. No todo se puede tomar. Pero ya están poniendo incluso en discusión República Dominicana si se va a hacer o no demasiado cerca. En todo caso, Rosa María, creo que este tema hay que discutirlo y verlo, pues, ahora, Fernando. Rosa María. Sí, Rosa María, permíteme un segundito, una pausa y volvemos, por favor, doctor. Tuesta, un momentito. Paramos. Yo me palada, pero paramos. Ya, vamos a la pausa un segundo. En Alicorp sabemos que no es momento de bajar los brazos. Por eso seguimos ayudando. A la fecha, entregamos 140.000 canastas con alimentos y productos de limpieza. Ayudamos a incrementar 10 veces el alcance de pruebas rápidas. Y mediante la app Perú en tus manos, ayudamos a realizar 1.3 millones de triajes digitales. No bajemos los brazos y sigamos ayudando. Alicorp, alimentamos un mañana mejor.
¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Oye, pero hubiera ganado en el 2017. Al aire, Rosa María, al aire. ¿No? Continuamos a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Adelante, Rosa María. En la pausa estábamos en una conversación muy rica con Fernando Tuesta, porque, claro, ustedes dirán, y eso es lo que pasa con todos, somos humanos, ¿cómo fueron las elecciones del 2016, las del 2011, las del 2006, las del 2001, las del 2000? Entonces, nuestra experiencia reciente como electores nos marca. Dicen, no, Fernando Tuesta no me va a permitir votar por el menos malo en segunda vuelta. Yo con mi voto en segunda vuelta impido que el que es el peor gane. Ya, con eso, bueno, el otro no será bueno, pero por lo menos el peor no ganó. Si no me permites eso, me voy a quedar con el que la mayoría quiere. Eso es un desastre. La mayoría siempre se equivoca, tiene que ser lo que la mayoría no quiere lo que gane. Por eso necesitamos segunda vuelta. A ver, ¿cómo contestar? En primer lugar, porque nunca hay dos elecciones iguales. En segundo lugar, porque en realidad, repito, el elector no se comporta de la misma manera. Pero además, en tercer lugar, hay varios métodos de primera vuelta, de una sola vuelta o si quieren de mayoría relativa. Uno es el que te digo, gana el que tiene más votos y claro, tú quieres gobernar, no, acá se gobierna en positivo. Quien tiene más votos, punto. Yo tengo 38%, ¿tú cuánto tienes? 32%, yo gané. Así como gana el que tiene un gol más, exactamente igual. Esa es una primera, primer modelo. Pero hay diferencia de goles, pues también, ¿no? No, ese es cuando están empates. Claro, en este caso son gente empatada, diferencia de goles. Ya, pero digamos, este es un primer modelo. ¿Ya? Un segundo modelo es lo que te decía. Digamos, pones un umbral, el tercio. Si alguien gana por debajo, el Congreso decide entre los dos, no tres, entre los dos. Pero hay un tercer modelo, que es 2 votos. ¿En qué sentido? Es lo que se llama un voto positivo y un voto negativo. ¿Ya? Voto por X candidato positivo y voto por no quiero que gane de ninguna manera, negativo. Este de acá. Y al final es la diferencia, es quien gana. O puntos en contra, eso sería, me encantaría. Claro, pero el problema es que ahí todo el Perú votaría en blanco positivo y solo votaría negativo, pues. No creo. No, la gente si quiere, sí elige. Las minorías votarían por el positivo, pero la mayoría votaría negativo y nada más. Te aseguro que la gente votaría por ambos. Yo te aseguro que no. Sí. Ahora, entonces, los países tienen una diferencia de porcentajes, algo así como, si el candidato le saca 10 puntos al otro, ya no hay segunda vuelta. Claro, ese es Argentina, ese es Nicaragua, ese es Ecuador. Exactamente. Claro. Entonces, puede ser que no haya segunda vuelta si hay una diferencia, ¿ya? Esa podría ser una modificación. Pero que es lo mismo, porque mira, si es que me ponen 40-45% con una diferencia de 10, ese sería el caso. Ahí no ha habido, digamos, segunda vuelta de ninguna manera en el 85 cuando ganó Ala, que no hubo en realidad porque se retiró Barrantes. Pero digamos, realmente tendrían que ir a la segunda vuelta. O digamos Keiko en relación a Kuczynski, aunque Keiko no llegó al 40%, llegó al 39.5%, una cosa así. Pero ¿sabes qué? Yo creo 2 cosas. Que el sistema debe producir no solamente un ganador con los suficientes requisitos, y 2, seguimos siendo con la pandemia, Rosa María. Y yo creo que ahí este es un elemento que no hay que descuidar y por lo tanto minimizar. O sea, un punto de equilibrio es lo que quiero decir. Y no solamente con estas 2 vueltas, sino en el conjunto de lo que te dije, los 4 eventos. Tienes que mirarlos de manera conjunta, ¿no? Y lo que me temo
es que vamos a terminar sin hacer nada, ¿no? Y yo le decía, sí, pues esa es contrarreforma, porque se había avanzado, ¿no? Se había avanzado. Y no hay nada que nos indique, señora, lo que ustedes están haciendo va a ser distinto en el 2021. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser distinto? Y si es igual, es peor. Si claro, es igual, porque el resultado, ya lo estamos viendo en este Congreso, es siempre el mismo, pero para peor. O sea, no mejora. Siempre es el mismo, pero para peor. Así es. No mejora. Pues con las mismas reglas. Esto no te mejora, ¿no? Claro, desde 1993 para acá son las mismas reglas y no mejora. Son las mismas reglas y no mejora. Ese es el problema. Abel, tenemos preguntas del público porque me queda poco tiempo ya. Y yo tengo también una reunión. Así es. A ver. Mucho, vamos. Acá tengo alguna preguntita del público. La gente propone mucho el uso del Internet. ¿Dónde está el entrampamiento? Doctor Tuestaquín no quiere que se haga la votación por Internet, ¿o es imposible lograr que para las siguientes elecciones se pueda el voto electrónico? A ver, yo no estoy proponiendo el voto electrónico no presencial, o sea, por Internet, para las elecciones generales, porque algunos ya me han criticado de esa manera. Porque la OMP no podría hacerlo ya para las próximas elecciones al 100%. Sí para las elecciones internas de los partidos, solo para sus militantes, que no es poca cosa, es 1,5 millones. Si los congresistas, por lo menos he escuchado hasta ahora, ojalá no sea así, se oponen a esto, se opondrán a esto con mayor razón. No hay ningún país que haya hecho, salvo Estonia, por Internet en general. Hay siempre un temor que es necesario vencer. Porque, mira, mientras estamos hablando, en el mundo se está transfiriendo pues dinero, datos, de todo, porque no se va a poder transferir resultado. La voluntad. Es cosa de seguridad, y para eso hay que contratar, hay que hacer todo lo que sea necesario. Pero si no le dices a la OMP ahora, oye, solo para las internas, tienes el aval, tienes el dinero, hoy lo puede hacer. Pero si se lo dices en septiembre para que lo haga en noviembre, te puedo decir, ya no tengo, por más que me des dinero, por más que me des la norma, tiene que ser también oportunidad. Y no quieren, ¿por qué? El promedio de los que van a las internas hechas por los partidos, el mejor partido lleva el 15% de sus militantes. Con esto tú garantizas que participe un montón de gente. ¿Sabes lo que me dicen los propios congresistas? Me dicen, y el Perú profundo, ahí donde no llega nadie. Ya, dame tu padrón a ver si es que tú tienes tus militantes ahí donde no llega nadie. Eso. En segundo lugar, Rosa María, no estamos pidiendo que cada uno tenga un dispositivo, cada votante. Si yo estoy en mi casa, y son varios militantes con uno, yo me demoro que 1 minuto en votar. No necesito, está confundiendo con el teletrabajo, el telestudio, tú tienes cada uno tiene que tener casi uno, ¿no? Y no lo tienes que quitar, no tienes que tener 8 horas además. Necesitas puntual, 1 minuto a lo más. Y ahí en zona, si es que de repente se dice, hay una zona rural, alejada, que varios partidos tienen militantes, que no creo, la OMP sí podría llevar una tablet para que vote. Claro. Entonces, ¿no? Pero ya para una elección general necesitas, digamos, un mayor tiempo, inversión, pero sobre todo un nivel de persuasión en general, los políticos que le temen mucho a la tecnología. Porque dile a los chicos si se podrá votar a los nativos digitales, que se reirán pues de nuestras generaciones, que se están discutiendo sobre si esas cosas se pueden o no se pueden hacer, ¿no? Para menores de 25 años esta conversación debe ser graciosa, ¿no? Claro que sí. Pero efectivamente, aún hay que decirlo, en las últimas elecciones el voto electrónico estaba bajo discusión, Fuerza Popular estaba absolutamente en contra. Presencial, pero presencial. Es lo que se llama presencial, tú tienes que ir pero estaban en contra del voto electrónico presencial. Imagínense el voto electrónico no presencial. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un nivel de resistencia enorme.
Claro. Incluso un miembro del Tribunal Constitucional, que no quiero decir su nombre, argumentaba de que la Constitución dice mesa de sufragio, entonces es una mesa. Y yo le decía, oye, es una abstracción, es una mesa. O sea, si no casi tenía... le faltaba decir de madera, Claro, si no era con 4 patas, no era mesa, además. Así es. Mesa de 4 patas. Y de madera. Muy bien, de madera. Rosa María, una última pregunta. Si el presidente Vizcarra desea pues la reforma política, ¿podría ser cuestión de confianza sobre este tema? Sí, Claro. sin ninguna consecuencia, ¿no? Sí, Pero claro. sin ninguna consecuencia. Salvo Pero que te vuele en tu gabinete. Claro. O sea, claro. Ahora, debiera, yo creo, y no ha hecho mucho esfuerzo, quizá concentrado por otras cosas, en darle un impulso, ¿no? Ha dicho en dos presentaciones, una de que él no iba a presentarse, sobre la paridad, etcétera, pero si es que sale una cosa tan mal, o digamos, que frena la reforma, el gobierno creo que por coherencia debería observar. Si es que la aprueba en el Congreso ya es otra cosa, que por lo menos se note que el Ejecutivo está comprometido y no solamente fue flor de un día, digamos, el año pasado. Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias a Fernando. No, gracias a ti y a tus oyentes. Apenas haya novedades, vamos a volver sobre el tema, que ha sido realmente abandonado, pero hay que volver sobre el tema, porque si no el próximo año vamos a elegir un circo más feo que este. Aunque parece increíble. Gracias, Rosa María. Gracias. Hasta pronto. Muy bien, Abel, nosotros también nos vamos despidiendo. Nos vamos, Rosa María, agradeciendo al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, y nos vemos mañana. Mañana es el día, creo que es el día, ya estamos en el día 80. Mañana mañana es el día. Hoy es 7/9 de este aislamiento social obligatorio, que por las calles de Lima, de verdad, no hay ningún aislamiento social obligatorio. De verdad. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena. La única aislada soy yo, porque por lo que veo en la televisión, parece Sí, de verdad que sí. No, deberían dar ya las normas, los protocolos con claridad y que abran las puertas, porque a media puerta es terrible. Peor, la gente se contagia más. Así es, lo único en que hay que insistir es en lo fundamental. Mira, a España ayer no ha tenido fallecidos. Entonces hay esperanza. España ha tenido 27.000 fallecidos. A España ayer no ha tenido fallecidos. Hay esperanza, hay que decirle a la gente que hay esperanza, pero ¿qué normas se tienen que cumplir? Son las básicas, la distancia. Si tú estás a distancia de otra persona, no te vas a contagiar. Incluso hasta sin máscara, o sea, pero estás a 5 o 6 metros de otra persona, no hay forma de que te contagie. La máscara para poder acercarte un poquito, o sea, para guardar la distancia de 1 metro, y lavarte las manos todo el día. Entonces, si nos concentramos en esas 3 medidas, y nada más que en esas 3 medidas, todo puede volver a la normalidad con esas 3 medidas. Pero muy disciplinada. Entonces, concentrémonos en lo importante, no en lo accesorio, Entonces, concentrémonos en lo importante, remarquemos lo importante y vamos a poder salir. Pero si no nos concentramos en lo importante, igual tenemos, miren las cifras con las que hemos iniciado el programa. Hay casi 27.000 muertos extras en el Sistema Nacional de Defunciones, extras, que no están reportados como COVID. 27.000. Probablemente la enfermedad ya se expandió en toda la sociedad peruana de una manera gigantesca y que ni siquiera podemos medir. Por eso es que cada vez que hacen pruebas en estos días salen 8.000, 7.000 contagiados, porque claro, ya se expandió. Así y es. esos son los cuerpos que todavía se pueden registrar en una prueba rápida. Yo estoy seguro que hay gente que se enfermó en abril que ya ni siquiera tiene anticuerpos aunque le hagan la prueba. Pero ya se enfermó, entonces ya se inmunizó. Y lo que se dice hasta el momento es que hay casos muy raros en que puede repetir, pero no genera una situación de contagio. Ya estás inmunizado. Entonces, si ya tienes 1, 2, 3 millones de personas inmunizadas en la costa peruana sobre todo, donde más problemas tienes en la costa Lima Norte, y desde Ica hasta Tumbes, donde más problemas hay, entonces ya la lógica de convivencia tiene que cambiar.
Pero bueno, esto tiene que sustentarte en estudios, etcétera. No se está haciendo eso. ¿Por qué Iquitos ha bajado radicalmente su tasa de contagio y su número de fallecidos? Pero radicalmente. ¿Por qué? Porque ya se contagiaron todos, pues. Eso es lo más probable. Es una tragedia. Y se murió mucho médico por muchas razones que hemos discutido acá, pero ya avanzamos, ¿no? Entonces, por favor, medidas acorde con las circunstancias, pero conocer bien las circunstancias. Conocer bien las circunstancias. Urgente. Así es, Rosa María. Bien, a ver. Solamente para irnos, Rosa María, sí, han prorrogado, la SUNEDU ha ampliado el plazo para las universidades que habían denegado la licencia hasta 5 años. Así es una noticia importante, es la última. Claro, mi consejo a todos los muchachos es cámbiense de universidad, ¿no? No se les ocurra postular a esa porque ya no tienen exámenes de admisión, eso es lo bueno, pero cámbiense de universidad. Tienen tiempo para hacerlo, eso es la buena noticia. Pero cámbiense de universidad, porque de verdad que, ¿qué haces con el título de una universidad que fue cancelada? Posterior a su cancelación. Mejor hagan una buena inversión y cámbiense de universidad. Muy bien, Abel, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rosa María, cuídate mucho. Hasta Chao. mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.